Buenos días o buenas tardes a todos. Me han pedido hacer un pequeño vídeo tutorial para poder realizar una adaptación curricular significativa con inteligencia artificial de manera relativamente rápida y adaptada a un alumno o un caso concreto. Entonces, para hacer esto vamos a utilizar ChatGPT, vamos a basarnos para saber qué elementos necesitamos en los que nos vienen recogidos en las últimas instrucciones de la Dirección General del 4 de marzo, donde vienen varios anexos, que partiendo evidentemente del decreto 23/2023 y basándose en los currículum de la secundaria y de bachillerato, o sea, que son el decreto 65 y 64 del 2022, pues viene con unos anexos y en estos anexos los tenemos aquí el anexo. Este es el anexo que viene. Vamos a verlo rápidamente porque estará formado por los elementos que luego configurarán la instrucción o el prompt que vamos a ponerle a ChatGPT para que nos elabore la adaptación curricular. Bueno, me salto evidentemente los datos iniciales que propone el anexo. Vamos directamente a los apartados. El primer apartado es el de las competencias específicas de la materia, donde aquí solamente hay que colocar las competencias que se incluirán solo cuando resulte estrictamente necesario. O sea, por defecto no ponemos todas las competencias de la materia, sino que tendríamos que poner las que son específicas porque con este alumno va a cambiar algo, ¿vale? Y si no, lo podríamos dejar vacío, imagino, o poner simplemente las comunes, ¿vale? Un segundo apartado, tenemos elementos curriculares orientados a la consecución de los objetivos de la etapa y del perfil de salida. Aquí hay que colocarlos, que son imprescindibles para garantizar la evolución del alumno. Y aquí nos proponen dos apartados, por un lado los criterios de evaluación y por otro lado los contenidos. De una manera general y no específica con actividades y con una temporalización los contenidos y por otro lado cómo vamos a evaluar, ¿vale? Fijaos que indican aquí en estos corchetes de forma más sombreada aquellas características que no tiene que tener este campo. Entonces dice, se indicarán las adaptaciones de los criterios de evaluación relacionados con los aspectos que el alumno debe adquirir orientados a la consecución de los objetivos de la etapa, ¿vale? Y además, tanto para criterios como para contenido, nos pide poner el curso al que se hace referencia. Entonces, si uno de los criterios de evaluación es de quinto de primaria, pues aquí lo tendríamos que poner. Y lo mismo en los contenidos, si hace falta, se tiene que indicar el curso, como veis, aquí lo está indicando, ¿vale? Pone un ejemplo, eso lo tenéis y lo podéis ver. Y luego viene el apartado de metodología, aquí hay que indicar aquellos aspectos que tienen que ver evidentemente con la metodología y que varíen con respecto a la programación de todos los alumnos. Así que si tenemos que colocar algo, no es toda la metodología, sino solo lo que varía. Yo en otros documentos el año pasado colocaba dos celdas, uno para la metodología de toda la clase y uno para el acné, porque de esta manera era más fácil identificar el cambio, sobre todo de cara a que la familia vea que ha cambiado algo. Pero bueno, este año en concreto en mi centro hemos adoptado el oficial y por lo tanto simplemente hay que poner, en este caso, lo que es específico. Hay que indicar en la metodología, esto es un dato importante, si va con el PT, pues cuál es la metodología y las actividades que va a desarrollar con el PT, con el AL, ¿vale? También hay que indicar las medidas y la temporalización o la secuenciación que se vaya a emplear en esos apoyos. Un siguiente aspecto importante que nos dice que tenemos que atender en una adaptación curricular significativa es indicar algo sobre los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación. Entonces, en este apartado, pues hay que indicar cuáles son las adaptaciones que se adoptan sobre los instrumentos de evaluación, cómo vamos a evaluar el alumno y cómo le vamos a calificar, ¿vale? En todo caso, tiene que facilitar que los resultados obtenidos reflejen si el alumno ha alcanzado las competencias de la etapa. Aquí veremos que es importante, por lo tanto, vincular de alguna manera las unidades didácticas con las competencias.
Y lo mismo, los criterios de calificación tienen que establecer cómo se valoran las actividades y qué peso tienen, ¿vale? Normalmente en porcentaje, pues el 20% con trabajos, por ejemplo, en clase, 10% actividades extra, un porcentaje, por ejemplo, para los exámenes, que si escritos orales, pues esto tiene que aparecer aquí. Y por último, y casi que lo más importante, donde el profesor tiene que fijarse es qué contenidos va a estudiar el alumno. Entonces, aquí se recogen las unidades didácticas y se temporalizan. Por ejemplo, la unidad 1, 2 y 3 van para el primer trimestre, la 4, 5 y 6 para el segundo trimestre, pero podría ser, por ejemplo, que la unidad 1 o determinados temas se vayan a tratar entre el primer y segundo trimestre o incluso durante todo el curso. Entonces no es solamente para decir cuándo lo va a ver de forma así como divisoria, sino que pretende un poco también ver qué tipo de trabajo va a hacer de manera puntual o a lo largo de todo el curso, porque a lo mejor trabajar con los números naturales es algo que va a trabajar de manera específica o las unidades de medida todo el curso. Entonces, dependiendo del grado y del tipo de adaptación curricular, pues tendremos que hacer esto de una manera como más distribuida o menos, ¿vale? Bien, entonces vamos ahora a pasar a visualizar el prompt que vamos a emplear, ¿de acuerdo? Entonces vamos a verlo rápidamente y luego vamos a ver cómo lo adaptamos de forma real. Entonces, aquí tendríamos primero que darle un contexto en el prompt, ¿vale? Es importante decirle que soy un profesor de segundo de la ESO, de la asignatura tal, en este caso vamos a ver física y química de la Comunidad de Madrid para contextualizarlo también porque cambian algunas cosas. Le decimos que deseo realizar una ACIS para el alumno tal, para que nos lo coloque y lo identifique pues, cuando hablamos de él, siguiendo las instrucciones del 4 de marzo, basándonos en los decretos, tal, ¿vale? Les damos aquí unas consideraciones sobre los alumnos necesarias, que son sobre todo el nivel de competencia curricular. Por ejemplo, le podemos indicar en este ejemplo que es de sexto de primaria, 11 años. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque a veces que sea de sexto de primaria, ChatGPT, que además tiene origen americano, pues no sabe exactamente a qué corresponde. Y porque por la edad nos ayuda, por ejemplo, como un caso de física y química, que en sexto de primaria no hay física y química. Entonces, vamos a adaptarlo a la edad cronológica y no curricular. Antes de proceder, adjunto la programación ordinaria de mi asignatura para tu referencia. Y aquí, en este mismo prompt, vamos a subir también la programación de aula, que la vamos a ver. Y proseguimos diciendo que tiene que actuar como un experto psicopedagogo especialista en educación en esta asignatura. Así acotamos, digamos, el tipo de trabajo neuronal que va a hacer, ¿de acuerdo? De redes. Y le decimos que necesitamos que elabore los siguientes apartados de las ACIS, que son los que hemos visto. Las competencias específicas de la materia, y aquí en el prompt viene redactado de una manera que ya he filtrado con el último ChatGPT Preview 01, que es muy capaz de analizarse, bueno, de metaanalizarse o de corregirse, de comprobar si lo que está diciendo está bien, y por lo tanto optimiza mucho más el resultado. Eso no es gratuito, pero bueno, con eso lo hemos optimizado. Entonces ya os lo dejo aquí abajo en comentarios o en la descripción. El elemento curricular, hemos dicho, son criterios de evaluación y contenidos con sus propias indicaciones. Por ejemplo, las adaptaciones deben indicar claramente qué criterio de evaluación serán ajustados y cómo se aplicarán al nivel de competencia curricular del alumno. Estos deben alinearse con el perfil de salida de la ESO. Le estamos dando las indicaciones que nos han pedido la Comunidad de Madrid prácticamente para todo esto. Y así lo mismo, tenemos la metodología, ¿vale? Y los instrumentos de evaluación y criterios de calificación con sus características. Y para las unidades didácticas le diremos también que se tienen que adaptar las unidades didácticas previstas en la programación y que se indicarán las modificaciones necesarias para el alumno. Bueno, se debe especificar la temporalización y la secuenciación. Ahora veremos que esto, por ejemplo, no lo hace y no he cambiado el prompt porque es bueno que veamos también qué hacer si no da el mejor resultado, ¿vale? Este prompt está pensado para que de una sola ejecución os dé prácticamente entera toda la adaptación curricular y como mucho en otros 2 o 3 tengamos que matizar algunas cosas, ¿vale? Pero como la versión gratuita nos permite subir un archivo y nos permite interactuar con varios mensajes, no sé si son 20 mensajes, pues nos da de sobra para hacerlo, ¿vale? Luego si no esperamos 3 horas y haremos otra. Pero bueno, entonces
Vamos a ver un momento la programación, ¿vale? De física y química. Bueno, una programación de física y química, cada uno tendrá la suya, esta es mi centro, ¿vale? Y aquí veremos porque viene en el punto una introducción, viene el marco del sistema educativo, bueno, es un poco protocolaria, ¿no? Pero bueno, tenemos sobre todo el currículo de la materia en el punto 3, los materiales didácticos, la propia programación con sus unidades didácticas, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces cómo sería. Entramos en ChatGPT y le colocamos el prompt que os coloco aquí. Simplemente lo vamos viendo y comprendiendo para que sepáis en qué consiste. Una vez que le ponemos aquí esto adaptado, segundo de la ESO, física y química, en este caso le he pedido que sea un alumno de nivel de competencia primaria, de sexto de primaria, de 11 años, con una discapacidad intelectual y un poco de autismo. Aquí podéis escribir mucho más el caso del chico, ¿vale? Si tiene algunas capacidades, si hay algunos contenidos, por ejemplo, curriculares que ya sabéis que puede hacer. Ahí es donde en estos corchetes, los más importantes, vais a poder indicar todas estas cosas. Adjuntamos la programación, que como veis está aquí adjuntada. Y luego le pedimos que actúe como un experto y todo lo que hemos visto, ¿vale? Hasta el final. ¿Qué es lo que nos hace? Pues nos dirá, pues mira, a continuación elaboro la ACI de física y química, segundo de la ESO, alumno Pepe, y nos la coloca. Nos dice, por ejemplo, competencias específicas de la materia. Las competencias específicas se mantendrán, pero se adaptarán en función del nivel de competencia curricular de Pepe. Habíamos visto que teníamos que solo decir lo que realmente se adapta a Pepe. En este caso, ¿qué dice que ha extraído? Pues se priorizará su participación activa y la comprensión básica de conceptos claves, sin eliminar competencias fundamentales. Se tendrán en cuenta las dificultades que puedan surgir debido a su discapacidad intelectual y leve autismo, aplicando estrategias que faciliten la comprensión a través de apoyos visuales y tareas simplificadas. Aquí, por ejemplo, la referencia a discapacidad intelectual y autismo se puede quitar y ya está. Todo lo que salga de la inteligencia artificial todavía hay que revisarlo muy bien, así que eso es obvio. Punto B, elementos curriculares, ¿veis? Nos saca aquí la evaluación y los contenidos, matizando que los criterios de evaluación se ajustarán para reflejar el nivel de competencia de sexto de primaria, considerando el contexto de Pepe. Se evaluará principalmente su capacidad para identificar fenómenos psicofísicos básicos y participar en actividades experimentales como apoyo constante. Los contenidos relacionados con la comprensión matemática y uso de herramientas tecnológicas serán simplificados, adaptando las expectativas de rendimiento. ¿Vale? No lo voy a leer todo, pero bueno, estos serían, por ejemplo, 3 aspectos que nos propone para los criterios. Podemos añadirlos, podemos extenderlos, podemos pedirle que los elabore con mayor profundidad, teniendo en cuenta determinadas cuestiones que le vayamos a aportar, pero siempre a posteriori lo importante es primero sacar el primer boceto, digamos así, a partir del cual vamos a mejorar algunos aspectos y luego copia y pega. Contenido lo mismo, se elevarán contenidos básicos que correspondan en fenómenos naturales observables y conceptos generales sobre la materia y la energía. Bueno, eso sobre los contenidos. Metodología, fijaros que habla de que se empleará una metodología basada en actividades prácticas con el uso de apoyos visuales, porque ha visto que es autista, y materiales manipulativos para facilitar la comprensión. Habla de un acompañamiento durante las actividades en el laboratorio con instrucciones claras y detalladas. Todo esto es lo que vamos luego a matizar en las unidades al final. El profesorado de atención a la diversidad, está hablando de la atención al apoyo que habíamos visto que tenía que meterse dentro de la metodología, apoyará al alumno en el desarrollo de tareas mediante la descomposición de las mismas en pasos más simples. Instrumentos de evaluación, pues aquí nos coloca evidentemente cuáles son los instrumentos que se van a utilizar, pruebas escritas, cuaderno de la asignatura, se va a valorar la participación en actividades grupales. Todo esto a lo mejor podríamos preguntarle que nos lo matice más y que nos haga una propuesta de porcentajes, ¿vale? Y le podemos decir que incluya determinadas otras cosas que nosotros hacemos en clase. Pongamos, por ejemplo, que hacemos preguntas orales, pues le podríamos valorar y digo, mira, valóramelas con porcentajes, pero añade un 5% en preguntas orales, que en su caso, además, si lo hace bien, va a ser un 30%, por ejemplo, para motivarle. Todo esto en un otro programa lo podemos indicar y luego nos lo extrae. Y finalmente, unidades didácticas. Las unidades didácticas se temporalizarán a lo largo del curso dividiéndose en 3 trimestres. Las actividades se secuenciarán para que en el primer trimestre se aborden conceptos más sencillos sobre la materia y sus propiedades, mientras que en los trimestres siguientes se avanzará progresivamente hacia el estudio de los cambios físicos y químicos. Veis que aquí ha hecho una alteración de la programación, de la temporalización en función de este perfil, pero no nos da las unidades didácticas. Es lo que se podría haber mejorado
el prompt. Quizá igual lo redacto mejor y os lo dejo para que pueda hacer esto, ¿de acuerdo? Pero quería que vierais que a veces cuando se les da una instrucción, pues no lo hace perfecto, entonces tenemos simplemente que rectificarlo y le decimos, bien, pero te falta la programación con todo el contenido a desarrollar en cada trimestre. Y nos lo desarrolla, ¿vale? Y nos pone que para el primer trimestre, por ejemplo, va a trabajar las unidades didácticas 1, 2 y 3, pero coloca el trabajo científico, la materia y sus propiedades y el movimiento de los cuerpos, que en la programación, si la vamos a ver, está en la unidad 7, pero él la coloca en este punto porque considera, como lo ha dicho antes, que es un concepto más sencillo. Esto ya el profesor tendrá que valorarlo si le interesa o no esta modificación, ¿vale? Nos propone también una temporalización del 8 de septiembre al 28 de noviembre, que evidentemente la podremos cambiar. Segundo trimestre colocará los estados de la materia en la naturaleza, el átomo y el sistema periódico y ya está. Tercer trimestre colocará otros 3 y así todo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a mí me interesan, por ejemplo, a cada unidad, por ejemplo, poder citar cuáles son las competencias, porque quiero hacerlo con un poco más definición. Bueno, pues entonces le diré, para cada tema quiero que me identifiques las correspondientes competencias que se desarrollarán. Y al final quiero un elenco con todas las que has citado y su breve definición, porque a lo mejor no trabajará todas las que vienen en la programación, que si nos venimos aquí a la programación, ¿vale? Podemos ir a ver, vale, aquí, ¿veis? Estas son todas las competencias claves y son muchas, entonces no nos interesan todas y él mismo las estudia por nosotros, identifica las más adecuadas para este caso y nos la coloca, ¿vale? Y si hay alguna más, la podemos ver desde el libro, que también normalmente están citadas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ¿cuál es la curiosidad? Que nos coloca el primer trimestre, la unidad 1 y las competencias, pero rompe con el trabajo científico de la parte teórica, ¿no? El tema que se desglosaba. Entonces, cuando ha terminado, que vemos el segundo o tercer trimestre, y veis aquí el elenco de 14 que ha seleccionado para este alumno, le decimos que preferimos que nos unas, aunque lo pongamos mal, uncas aquí lo entiende muy bien, no pasa nada. Pero prefiero que unas la información y por cada unidad temporalizada me pongas en paréntesis, por favor, la competencia en desarrollo, ¿no? Y luego al final el resumen de las competencias. Y entonces ya lo tenemos. Primer trimestre, unidad 1, trabajo científico, qué es lo que se va a ver, qué es esto, la observación, formulación de hipótesis y cuáles son las competencias para la unidad 1, que es desarrollar el pensamiento científico, STEM 1, expresar observaciones de manera clara, CCL 1 y gestionar la información eficazmente, PSAA 4, que parece batalla naval. Bien, pues entonces primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Aquí tenemos un resumen para colocarla donde queramos y ahora lo único que tenemos que hacer es venir a nuestra ACI y en este aspecto pues colocar a nuestro gusto pues todas las... borramos lo que viene en los corchetes, lo dejamos, un poco de formato, pedimos al jefe del departamento, veis aquí, de humanidades, de idiomas o departamento de orientación, que sea, pues que lo supervise y nos dé el visto bueno, si queréis, y con eso hemos cumplido con la parte, digamos, burocrática de la adaptación curricular individual significativa con determinados alumnos que, siendo ANE, necesitan que le adaptemos el contenido. Y ya está, espero con esto que haya sido de utilidad, probar y cualquier cosa me dejáis en comentarios y si puedo os ayudo, ¿vale? Un saludo y hasta luego.